Bueno, teniendo en cuenta el estudio de caso y pues las implicaciones que ha tenido en la salud pública, contestando las dos primeras preguntas, creo que no se ha actuado correctamente en los casos humanos, ya que hace falta vigilancia epidemiológica, saber cuántos casos se han presentado en general en la zona, qué tan latente resulta este tipo de patógenos, también realizar un antibiograma antes de administrar medicamentos antibióticos y además pruebas de alergia a la penicilina para cada uno de los pacientes. También es importante realizar cultivos de piel por las lesiones cutáneas que presenta y ya al tener resistencia a los antibióticos, pues con esto medir otro protocolo apto para cada uno de los pacientes. Bueno, para ya el estudio del brote como tal y pues aspectos que se tienen que tener en cuenta o es importante considerarlos, que es necesario, como ya se dijo anteriormente, realizar el estudio epidemiológico de la zona. Esto pues es de gran importancia para la verificación de posibles consecuencias que lleven a este brote, como por ejemplo las lesiones, el periodo de incubación, los vómites, la transmisión, pues entre muchos otros. También pues teniendo en cuenta la resistencia antimicrobiana, es importante destacar a qué pacientes y a qué son resistentes, porque pues no todos los organismos son iguales. Muchas veces se administran antibióticos que pues no son necesarios y pues es un descuido, ya que en ese momento de necesitarlos pues es limitada su selección, a no ser prudente con este manejo. En el caso de tratarse de los síntomas de meningitis, como se había hablado anteriormente en el caso, se podría llegar a poner antibióticos carbapenémicos. Estos antibióticos pues son de gran potencia, actúan en bacterias gram positivas y gram negativas y son un rango mucho más alto que la utilización de una penicilina o cualquier otro medicamento. Este ha ayudado para casos de meningitis y otro tipo cuando presenta resistencia y ya no hay nada más que hacer. Estos antibióticos ayudan a contrarrestar un poco las lesiones que presenta. Entonces pues es usado en emergencias cuando pues no hay más opción a tratar. También es pues necesario ayudar a mitigar este tipo de brotes para la salud humana, animal y para el ecosistema común. Al analizar estas explotaciones porcinas, se observa que no tienen asesoramiento veterinario, solo se recurre a él cuando hay un problema grave que mata a muchos animales y existe un movimiento y mezcla constante de animales entre explotaciones de la zona. Y en todas las explotaciones se administran antibióticos de forma sistemática, pero pues nadie es capaz de explicar con claridad qué se está planteando esta lucha preventiva. Y pues también se han utilizado durante los 2 últimos años solo un cóctel de 2 penicilinas y una tetraciclina. En la limpieza de las explotaciones solo se realiza una vez al mes con agua corriente y los cadáveres muertos se tiran directamente a la basura de la explotación sin ningún tratamiento. Pues de acuerdo, según a esas medidas, pues se dice que no son correctas. Estas medidas que se aplican no son las adecuadas, que tienen repercusiones para el futuro y en la explotación actual, porque todas estas medidas son las que permiten predisponer una resistencia antimicrobiana, dando mayores consecuencias que afectan desde el lugar de la explotación animal hasta el ciudadano. Y por lo tanto se generan problemas que aumentan en el futuro porque pues no se previene desde un principio y ya cuando llega una población mayor, los casos de resistencia antimicrobiana son más difíciles y más costosos de tratar. Primeramente, el asesoramiento veterinario en una explotación tiene que estar siempre presente y nunca se debe esperar a que sucedan muertes en animales y que ya esté en el extremo la situación y sea más difícil de poder manejar. Los veterinarios, tanto en su forma pública como en la privada, tienen una función primordial ante la resistencia de los antimicrobianos, sobre todo en cuanto a la supervisión de la prescripción y la dispensación de estos productos. Estos pues deben administrarse por el veterinario, al menos bajo su supervisión, prescritos por este y usarse solo por el veterinario o pues bajo pues la revisión de este. Y pues debe mantenerse el registro del uso antimicrobiano en cada situación y población. En las explotaciones se debe tener establecido las buenas prácticas sanitarias
tanto para los animales como para la explotación en general, con el objetivo de mantener a los animales en un buen estado de salud y no solo realizarse una vez al mes, sino que debe ser de forma frecuente. El uso de los antimicrobianos debe ser de forma correcta y se debe disponer adecuadamente de los residuos de animales y también se deben establecer procedimientos de trazabilidad. También una de las principales causas de resistencia antimicrobiana es la prescripción demasiado frecuente de antibióticos de amplio espectro, en lugar de antibióticos específicos seleccionados mediante el diagnóstico más preciso y la prescripción innecesaria de antibióticos por infecciones virales contra las que no tienen ningún efecto, por lo que no es recomendable una misma prescripción frecuente. Y pues tirando así la basura a los animales muertos sin ningún tratamiento, aumenta la transmisión de bacterias resistentes entre las poblaciones de animales. Y aquí no se realizan acciones preventivas correctas y se deberían realizar actividades con el paciente y sus contactos para el control del evento. Y pues falta un estudio de laboratorio y vacunación. La salud de estos animales es fundamental para la obtención de alimentos sanos y seguros, por lo que sin los antibióticos eficaces para el tratamiento de las infecciones de estos animales, se pone en riesgo la obtención de los alimentos. Y pues de acuerdo al caso, pues planteamos unas soluciones para el problema de la resistencia a los antibióticos que se ha detectado. Lo primero que se debe hacer y lo más importante es la prevención de esta resistencia, para lo cual se debe incorporar al trabajo clínico diario todas las medidas para evitar las infecciones nosocomiales y en particular aquellas que están destinadas a interrumpir la transmisión de microorganismos resistentes entre los pacientes y por ello promover el uso adecuado de antimicrobianos. Y por otra parte, pues está el problema de los pacientes que han de ser tratados y es necesario desarrollar nuevos antibacterianos que aporten una solución al problema de resistencia. Para reducir la aparición de fenómenos de resistencia es precisa una armonización sectorial e intersectorial de las estrategias y las medidas vistas para coordinar mejor las políticas de salud pública, sanidad animal y el medio ambiente todos unidos. En lo que respecta a la sanidad animal, para conservar la eficacia terapéutica de los agentes antimicrobianos es indispensable un uso responsable y prudente. Las medidas que se realicen deben estar dirigidas a interrumpir la transmisión y disminuir la exposición, controlando lo más probable la fuente de infección y el agente implicado o la disminución de los susceptibles. Por otra parte, los profesionales no deben recetar ni autorizar antibióticos a menos que sean realmente necesarios. Y una vez adoptadas todas las medidas posibles para confirmar el antibiótico que debe recibir el paciente o el animal al que está tratando, y por lo tanto no se debe recetar innecesariamente, como en muchos casos que recetan para afecciones, como decíamos, de origen viral y para las que carecen de eficacia. Entonces estas se deben usar de igual manera para una adecuada higiene, con manos limpias, instrumentos y entornos higiénicos y administrando vacunas cuando se deba proceder. La resistencia a los antimicrobianos puede ralentizar y dificultar el tratamiento y es posible que el paciente necesite cuidados adicionales o antibióticos alternativos más costosos, por lo que siempre será mejor realizar una adecuada prevención de acuerdo a lo dicho. Y pues como se dice, vale más la pena prevenir que... Sabemos que el Streptococcus suis es un patógeno zoonótico emergente, el cual causa infecciones sistémicas graves en el ser humano. Esta zoonosis se ha demostrado que tiene un riesgo ocupacional, ya que sus antecedentes demuestran una exposición laboral al ganado porcino. Cuando hay sospechas sobre el diagnóstico para este patógeno, se necesita tener en cuenta los hallazgos clínicos, los antecedentes epidemiológicos y los exámenes clínicos de rutina. Cuando necesitamos confirmar la etiología de esta enfermedad, se deben hacer cultivos por microbiología y también se debe hacer su debida identificación mientras las pruebas bioquímicas. Al no existir cura para esta enfermedad o para este patógeno, se recomienda hacer una educación hacia las personas que tienen mayor riesgo, principalmente las que trabajan en los mataderos o en las plantas de sacrificio, donde se les debe inculcar mejor las medidas de bioseguridad y un mejor procesamiento tanto en el lavado, la preparación y el empaque de las carnes. Como también se sugiere hacer tipos de pancartas ilustrativas para que el consumidor al verlas y en entrar en las carnicerías sepa a qué temperatura es ideal cocinar estas carnes de cerdo para evitar que estos patógenos sobrevivan y puedan ser consumidos por los mismos. También esta, al ser una región del país que que está en vías de desarrollo y que quiere poner como motor
económico la ganadería, debería tener un mejor conocimiento sobre las principales enfermedades que afectan el ganado porcino y qué enfermedades zoonóticas puede transmitir sus cadenas de carnes, como para tener un diagnóstico, un tratamiento y un control de estos a tiempo, evitando los brotes como el que observamos en este caso. También sabemos que cuando es una porcicultura intensiva, los tratamientos con terapéuticos deben su éxito cuando se sabe usar a tiempo, con una intensidad adecuada y con la continuidad de su aplicación para que el animal no cree ninguna resistencia hacia estos y siempre combata los patógenos para que no se enfermen los animales. Con los casos que se vieron presentados, se debe también decir que en las entidades de salud de las zonas deben tener como diagnóstico diferencial este cuadro o este patógeno en los cuadros de septicemia, como también poner la exposición laboral a ganado porcino como un antecedente para una sospecha clínica de esta enfermedad.